que Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de 1616. Hoy se está vistiendo de llegar la hora del cafecito con el señor Luis Felipe Aquino, quien es presidente de la Bolsa Turística del Caribe, y nos acompaña. Bueno, yo digo que es muy querido y es parte de Hora de Té. Es parte de nosotros. Es parte de nosotros, o sea, su frecuencia y su sapiencia y todo el aporte y conclusión que hace al programa y al país, porque una de las personas más versadas en el área de turismo es don Luis Felipe Aquino, que como casi hijo de don Ángel Miolán, pues viene teniendo una trayectoria en el sector, esa industria que nos mantiene vivos a los dominicanos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Eso sí es verdad, porque si República Dominicana realmente está bien, vamos a decir, económicamente, es precisamente por nuestro turismo, por la cantidad de turistas que nos visitan cada año. Aún habiendo tenido un 2020 y un 2021 con este COVID, esta cosa, nosotros nos hemos mantenido sin bajar mucho y ahora esperamos que nos recuperemos para llegar a la meta que nos habíamos propuesto desde antes. Pero es verdad, Luis Felipe, aquí no es la persona más versada para hablar de turismo. Por lo tanto, como hay tantos tipos de turismo que la gente está haciendo, hoy tenemos el tema del turismo religioso que tanto auge, tan popular que se ha convertido en los últimos tiempos, pero con él vamos a hablar de por qué es lo que pasa, qué hacen, qué actividades realizan. Nadie mejor que él para explicarnos de este interesante tema y aprender con él. Bienvenido, qué bueno tenerlo por aquí de nuevo. Muchas gracias, Saskia y Ana Mirta, y le agradezco mucho a la hora del té, a la tarde del té, tan interesante y tan ameno como siempre, con complementos integrales que naturalmente siempre traen información y temas realmente bastante interesantes. Les agradezco mucho la invitación. No, nosotros nos sentimos privilegiados de tenerlo. Vamos a hablar primero de lo que es el turismo religioso. La gente de una vez habrá dicho, ¿será para rezar solamente? ¿Qué pasa con este turismo? Sí, porque ¿cuál es la motivación de hacer esto? ¿Qué es realmente? La motivación, Saskia, de los orígenes del hombre en la humanidad, siempre ha habido desplazamiento, pero siempre lo que más se conoce de los desplazamientos de los seres humanos a través de la geografía mundial es por la fe religiosa. La fe religiosa ha motivado que se desplazaran cientos y miles de viajeros a través del mundo motivados por la fe religiosa. Fíjate que cuando en el inicio de la era industrial, ya en 1846-44, que estaba ya prácticamente en pleno apogeo, es cuando aparece por primera vez el concepto de la palabra tour, porque no existía, y apareció por primera vez en el diccionario inglés de Oxford en el año 1800-1812, y de manera muy escueta decía que el significado de tour era viaje o giro circular. Se salía de un origen y después se regresaba al destino. Después que Massian, un célebre sociólogo francés, estudia los desplazamientos humanos y le empezaron a llamar de 1846, que surge en Inglaterra el turismo que conocemos hoy, por Thomas Cook, y le empezaron a llamar, como ya la palabra había aparecido en inglés de Oxford, le empezaron a llamar tour a esos viajes organizados, ¿verdad? Pero Massian, y ahí le llamaban el concepto del origen tour, es el sufijo, pero se le añadía la palabra ism y decían turismo, que es la actividad per se, y turist
turista. Entonces los ingleses le empezaron a llamar a todos esos viajes que se hacían motivados por la fe religiosa, que se hacían a través de la geografía inglesa, de Leicester a Liverpool, etcétera, le empezaron a llamar turistas a esos grupos que organizaba Thomas Cook. Pero Macián, cuando empieza a estudiar el fenómeno, se da cuenta que los orígenes de la humanidad, todos esos viajes que se hacían, como decía Miguel Alemán, que turismo era camino, pan y posada, porque los viajes ancestrales se hacían por motivos religiosos, pero no se le llamaba turismo porque la palabra no existía, no estaba acuñada. Le decían viajeros, le llamaban peregrinos, pero siempre eso fue los orígenes de lo que hoy conocemos el desplazamiento masivo de personas, como lo conocemos hoy como turismo. Y surge así. Hoy en día es un nicho o segmento de mercado, Saskia, Ana, bastante interesante, porque fíjate, la Organización Mundial de Turismo al año del 2019 cifraba el volumen de desplazamiento por motivo del turismo religioso de 300 a 330 millones de personas. Y decía que la actividad que generaba económicamente sobrepasaban los 18.000 millones de dólares. Y hay que realmente ver cómo a través de la humanidad ha ido desarrollándose y cómo la gente, bueno, yo he escuchado personas actualmente que con el confinamiento del COVID dice, me gustaría ya que se pudiesen realizar los viajes porque quiero ir dar gracias a Dios a Jerusalén, a Tierra Santa, ¿verdad? Porque su fe religiosa, pues eso es, y tener esa parte espiritual de encontrarse con ese ser superior y darle gracias. Otros, naturalmente, por los fallecidos, por familiares, etcétera. Pero en realidad es como todo tipo de turismo, según la afición, según el interés del humano, y que cuando generan grupos que salen de su origen a un destino motivado por algún tipo de interés, por ejemplo, el turismo deportivo es porque grupos deportistas se desplazan de origen a un destino. El turismo gastronómico porque el principal leitmotiv del viaje es ir a comer. Ahora bien, cuando estaba en el destino, pues aprovecha el entorno para la parte cultural, para la parte histórica y también la parte recreacional. Y así hay el turismo de salud, que ustedes lo saben bien, nuestro país es un destino de turismo de salud. Aquí vienen cantidad de gente de hace años a hacerse, por ejemplo, cirugía plástica. Eso es un turismo de salud, porque vienen de un país de origen, se tienen que alojar aquí en hoteles, tienen que pagar los honorarios médicos y tienen que recuperarse. Y esos son gastos que se gana ese capital, se ganó el origen, pero se viene a gastar en un destino como República Dominicana. Y por eso hoy ya, con el doctor Cambiaso, hay un congreso de turismo que en este año hizo su 5ª edición. El turismo religioso no escapa a ese segmento de tipos de turismo. Y fíjate que la Asociación de Viajes Internacionales de Religiosos cifra que está totalmente en aumento. Porque el ser humano, aunque hay de todo en este globo terráqueo, ateos que no creen en nada, sino en lo material, no creen en lo espiritual, pero el turismo religioso es ecuménico. Porque fíjate, por ejemplo, un destino de habla hispana por naturaleza es en Ciudad México. Porque con la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que recibe al año más de 12 o 15 millones de turistas que van especialmente a visitar la Virgen de Guadalupe en su basílica. Y la motivación del viaje es, de manera primaria, ir a rendirle, ¿verdad?, admiración, a rendirle pleitesía, pero también a pedirle con milagros, con favores o agradecerle. Pero después que ya cumplen con esa labor primaria, ¿qué hacen? Van a los restaurantes, van a los museos, van a los sitios de recreaciones, ¿verdad? Van a ver el ballet de Amalia
Hernández, que es un espectáculo fabuloso. Van a visitar la casa y a conocer las pinturas de Frida Kahlo o de Olmedo Herrera, ese gran escultor. Y más, o se van a las pirámides de Chichén Itzá. O sea que cada país, tienen sus atractivos. Pero la motivación del viaje primario fue religioso. Ahora después hacen turismo cultural, Claro. después hacen de todo tipo de turismo. Pero la motivación que originó ese desplazamiento fue religioso. Aquí en el país hay, aparte de lo que es el turismo religioso que pudiera ser a través de los monumentos católicos, ¿hay algún otro u otros lugares que están contemplados para los no católicos, por ejemplo? El turismo religioso, principalmente la mayoría del turismo religioso es cristiano, naturalmente. Hay la parte del Islam, por ejemplo, la famosa visita a la Meca. Eso origina cada año miles de desplazamientos, miles de peregrinos. Pero en el caso de la cristiandad, que es ecuménico, o sea, la cristiandad es porque se cree en Cristo, pero hay diferentes tipos de religiones cristianas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, República Dominicana con relación al Nuevo Mundo ha sido la tierra primada de América, donde hubo el primer asentamiento humano en lo que se declaró la Isabela, allá en Puerto Plata, ¿verdad? Que ahí se hace el primer asentamiento humano, también se da la primera misa y se construye la primera iglesia. Claro, de eso no quedan vestigios. Sin embargo, nosotros ha sido, como se le cita a República Dominicana, la cuna de la evangelización en el Nuevo Mundo. Y así lo ha sido, porque cuando la isla privilegiada por el almirante Cristóbal Colón, porque descubrió a Cuba, descubrió otras islas, pero la que le encantó, que decía que se perdiese España, por la diversidad orográfica que tiene, porque es verdad que somos un país chico, de 48.472 kilómetros cuadrados, pero tenemos 3 cordilleras, donde nos da diferentes estadios de atractivos, donde hay montaña sobre 1.200 metros sobre el nivel del mar para un turismo de salud, para un turismo recreativo, donde se cultivan la fresa, la papa, el coliflor, ¿verdad? Los brócolis, como ese Constanza. Y el Valle Constanza es una hermosura, donde la temperatura promedio debe estar en 8 grados, ¿verdad? Centígrados, principalmente en invierno baja un poco más. Pero luego tenemos la playa, a pocos minutos la montaña. Es un país privilegiado, por eso Colón le llamó la Española en honor a España. Pero, y no se diga de La Vega, ese valle de La Vega Real, ahí crece por naturaleza, de manera natural, valga la redundancia, cualquier tipo, porque la tierra es humus, es una tierra muy rica. Eso impresionó a los colonizadores. También aquí en República Dominicana hacemos mucho turismo interno en lo que va del año, porque si podemos hablar de la cantidad de personas y también, ¿por qué no turistas que van a Higüey a visitar lo que es la Basílica de la Altagracia ahora en septiembre, la Virgen de las Mercedes que va ahí en La Vega? Porque ya como hubo ese enfrentamiento entre los religiosos y los indios y los españoles, pues todo el que viene quiere ir ahí para ver la Cruz de Madera, o sea, enterarse un poquito de eso más. Además de otros tantas, por ejemplo, tenemos una Virgen de Lourdes, creo que en Gurabo hay una, que también es muy milagrosa y la gente aprovecha, no solamente el dominicano, sino también el extranjero que viene aquí para también pedirles bondades a nuestra protectora y a nuestra protectora y patrona.
como es la Virgen de la Merced patrona, Virgen de la Altagracia protectora. Así es, nosotros somos el único país en el mundo que tiene dos vírgenes. La patrona de la República Dominicana, que es la Virgen de las Mercedes, y la protectora del pueblo dominicano, la Virgen de Altagracia. Y tiene su filigrese, tiene su gente que la sigue. Y déjame decirte que el santuario del Santo Cerro de la Vega, en el año 1495, el almirante Cristóbal Colón siembra una cruz que se dice que la madera fue de níspero. Y ahí está la cruz de níspero. Fue remodelado el Santo Cerro, es una belleza espectacular, donde la visitación ha aumentado. Se puede ver, hicieron una gran cruz y la iluminaron, que de noche se ve desde Moca, cuando se ilumina, y alrededor de la cruz un santo rosario con las bonitas, cuentas. las cuentas bastante grandes. Y realmente el santuario del Santo Cerro es un lugar predilecto por los adoradores de la Virgen de la Mercedes, pero vale la pena visitarlo. Eso es parte de la oferta histórico-religiosa, arquitectónica, que son atractivos. Y no se diga de la Basílica de Higüey. La Basílica de Nuestra Señora de Altagracia es un monumento, naturalmente, que en la década de 1947 fue ideado por unos franceses que fueron los que ganaron el concurso a nivel internacional. Y es una basílica impresionante. Y está con gemas y piedras preciosas. Esa pintura de la Virgen de la Altagracia, que como se dice, es milagrosa. El que tiene fe, y dicen que la fe mueve montaña. Yo creo que República Dominicana, Saskia y Ana, tiene mucho que ofrecer. Mira, el Ministerio de Turismo anteriormente, en 10 años, creó, no sé. Que continúen. Termine. Sí. El Seistur, en el Ministerio de Turismo, trabajó durante 10 años con la arquitecta Kirsi de los Santos. Hicieron un rescate, hicieron los senderos de la fe, un circuito por La Vega tremendo que vale la pena recorrerlo. Y aquí hay cantidad de santuarios, como el famoso Cristo de Vallaguana, en Vallaguana. Y la iglesia es preciosa y vale la pena. Cristo en madera que fue encontrado en la playa, ¿verdad? Y que es milagroso también. Y luego, pues naturalmente, aquí hay muchos lugares que se han puesto en valor. Bueno, que el Divino Niño también está siendo incluido en el turismo religioso ahí en Constanza. Pero discúlpeme que lo interrumpa, Luis Felipe, ya el tiempo se nos está terminando, pero antes de irnos quiero que nos hable de un congreso iberoamericano de turismo religioso, cultura y tradiciones que hay aquí, cuyo país invitado es Israel. Si nos lo puede decir brevemente, porque ya tenemos Claro que sí. El año 2017, diciembre a ya enero de 2018, a través de la BTC, se logró en la visita que hizo una delegación de la Confederación de Organizaciones Turísticas en América Latina al Papa, que yo no pude ir en ese momento por motivo de salud. Se decidió, y el Papa con la COTAL, de hacer una peregrinación a través de los países de América, de las 24 vírgenes patronas de América. Y en el 2018 se hizo esa peregrinación y se inició en República Dominicana, que se presentó en la Catedral Primada de América, una réplica de esas 24 vírgenes de América. Y además, al mismo tiempo, en 6 diócesis, tanto en el interior como aquí en la capital, con el apoyo del Ministerio de Turismo, y celebramos en 2019 el primer Congreso de Turismo Latinoamericano de Turismo Religioso. Ahora teníamos en el 2020 el segundo Congreso, que le llamamos Iberoamericano porque incluimos a España,
con la Virgen de la Piedra de las Islas Canarias, e incluimos también lo de Santiago Apóstol, ¿verdad? El Camino de Santiago. Camino a Santiago. Exacto, y realmente iba a ser apoteósico. Decidimos pasarlo para ahora el 2021, para noviembre, ese Congreso Iberoamericano, y ahora por la misma circunstancia de la pandemia y la incertidumbre, decidimos que el factor tiempo es corto y ahora todavía no hay masivamente desplazamiento. Por lo tanto, lo hemos pasado para el mes de julio del 2022, que se piensa realizar dentro del marco de la 26ª Bolsa Turística del Caribe a celebrarse en Santo Domingo, en Dominican Fiesta. Ay, pero va a ser maravilloso eso. Y qué bueno, porque ahora mismo, como hemos dicho, por esta pandemia, pues todo se ha ido posponiendo tanto. Así Y así, es. pero esperamos que para el 2022 ya estemos exentos de todo esto Y y podamos contamos, participar. Saskia, y contamos, como se contó, con el apoyo del Episcopado Dominicano, se contó con el apoyo del CELAN, que el obispo Julio César Corniel, que es el obispo de la diócesis de Puerto Plata, apoyó retritamente y lo presentó al CELAN, al Consejo, ¿verdad?, Económico Latinoamericano, y fue aprobado, y realizamos ese primer congreso y ahora el segundo, que lo hemos pasado para el mes de noviembre. Y esto es parte de seguir promoviendo ese tipo de turismo, porque el eslogan que tenemos es que dice: la fe une los pueblos. Muy bonito eslogan y muy real también. La verdad que ha sido un privilegio tenerlo por aquí, de verdad que sí. Y en otra ocasión vamos a seguir hablando de este tema que es tan interesante. Tenemos mucha Virgen, porque hablando de Virgen de la Piedra, nosotros tenemos una por ahí por Cabrera, creo que hay una. Si a eso vamos, está la de Schoenstatt, que también la iglesita chiquitica. La Victoria. Vamos a Claro, hacer en la Victoria y en San Francisco de Macorís hay otra. Sí. Entonces vamos a seguir hablando de este tema porque está bastante interesante, más que República Dominicana es un país realmente más católico, que aunque ahora se ha diversificado la religión, pero es más católico todavía. Gracias, Luis Felipe Aquino. Muchas gracias a ustedes, gracias Saskia, gracias Ana Mirta por tenerme bendiciones presente. y gracias por acompañarnos hoy. Muy amable. Claro que sí. Gracias, señor director. Vamos a la pausa.